Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes que le dañaron el caminado al proyecto de ley hecho a la medida de Euclides Torres. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 4 de junio. Euclides Torres es uno de los supercontratistas de este gobierno y presunto financiador de la campaña de Gustavo Petro. Ese poder viene de la mano del Congreso, que ha sacado leyes que le benefician, especialmente en el negocio de los trámites de movilidad que millones de colombianos pagan. El más reciente de los proyectos de ley tenía todo para pasar en el Congreso y se quedó sin gasolina en los minutos finales del último debate. En parte por las investigaciones de La Silla sobre cómo Euclides factura por los trámites de tránsito. Gerson Ortiz estuvo allí porque es los ojos y los oídos de los huevos en el Congreso. Gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Euclides tiene un portafolio de negocios grande y una de sus líneas de negocio es el de tránsito en las ciudades. ¿Cómo funciona? Tatiana, la racha de Euclides Torres arranca en el gobierno de Juan Manuel Santos por allá en el 2010. En ese gobierno, en el plan de desarrollo, se inventan que hay que crear un sistema que vigile los trámites de tránsito. Es decir, cuando usted va a hacer la tecnomecánica, cuando usted va a sacar la licencia de tránsito, cuando va a hacer un curso para pagar un comparendo, cada vez que usted hace ese trámite, una parte de lo que usted paga se va a financiar ese sistema de vigilancia que se llama SICOV. Desde el 2012, Euclides Torres pues, se volvió un poderoso de ese negocio, primero en alianza con Colpatria, luego como solista. Con Euclides montado en ese negocio, pues cada congreso desde el 2012 saca leyes, normas, artículos, parágrafos, derogatorias, micos y todo lo que usted quiera, que fueron ampliando ese negocio. Y eso se extendió hasta este gobierno. Y en este gobierno, en este congreso, ¿cómo apareció ese beneficio del popular SICOV? En abril del año pasado, Tatiana, en el Congreso se empezó a hablar de un proyecto de ley sobre movilidad segura. Digamos que el fin era loable porque era tratar de reducir índices de accidentalidad en el país que año a año se disparan. Sí. Pero llamó la atención que le fueron metiendo artículos que tocaban el sistema de vigilancia que domina Euclides Torres, el famoso SICOV. Un artículo, por ejemplo, para cobrar que el SICOV no solamente se aplicara a trámites de carros, sino de aviones, barcos, trenes, todo lo que se moviera en Colombia. Apuntando alto. Apuntando alto. Y cuando empezamos a revisar, nos damos cuenta que quien está frenteando la aprobación de ese proyecto es el senador Pedro Flores, esposo de una sobrina de Euclides Torres. Flores es de la Comisión Sexta, que es la que se encarga de los temas de transporte. Y hay que contar algo, Tatiana, muy particular, y es que durante todos los años que Euclides ha manejado este negocio de trámites, siempre ha existido alguien de su línea en esas comisiones sextas del Congreso. Antes estuvieron su hijo Efraín Torres y su cuñada Marta Villalba. Pero esta vez fue más evidente porque el senador Flores pues hace parte de la lista del pacto histórico, la lista que el presidente Petro ayudó a elegir. Y eso es clave recordarlo, Gerson, porque Pedro Flores tiene asiento en el Senado porque el entonces candidato Gustavo Petro armó esa lista cerrada de su coalición y puso a Flores en el 9º puesto. Y era cantadísimo que iba a llegar allí. ¿Cómo se mueve Flores para que pase en Senado esta ley que es una plaza más dura que lo que a veces puede ser la Cámara? Tatiana, Flores presentó el proyecto por primera vez como ponente en abril del 2023. Ese día la Comisión Sexta, el debate no duró más de una hora pasadita, se aprobó de manera unánime sin muchas preguntas. Si en la Comisión Sexta el debate fue poco, en la plenaria, en el segundo debate, sí que fue cierto. De hecho, ni siquiera fue una votación nominal, que es esa cuando uno ve las pantallas y sabe quién está votando y quiénes no, sino que se votó a pupitrazo. ¿Se aprueba o no se aprueba? Se aprueba. El proyecto pasó de agache, entre otras cosas, además porque Flores fue muy inteligente y avaló 35 proposiciones de otros senadores que se metían con otros artículos diferentes a los del SICOV. Así pasó bajo el radar. ¿Y en Cámara también tenía aliados para garantizar la agilidad del debate? Allá Euclides tiene a su hermano Dulce Torres, del Partido Liberal, médico y también debutante en el Congreso como Pedro Flores. Dulce hace parte del grupo de liberales que apoya al gobierno Petro, ya entenderá, por decisión familiar. Y obviamente también estaba en la Comisión Sexta. Obviamente. Euclides pone fichas allá para garantizar el trámite de los proyectos que le interesan. Cuando el proyecto llegó a la Cámara, al representante Dulce Torres le tocó declararse impedido, pero para ese momento ya habíamos revelado aquí en La Silla Vacía la investigación que contaba cómo el negocio montado por Euclides frente a los trámites de tránsito venía funcionando hace muchos años y cómo este proyecto podía ampliarlo. Sí. Además, pues también de todos los ríos de Euclides sobre cómo había ayudado a la campaña presidencial y cómo fue uno de los invitados VIP a la fiesta de celebración de la victoria del presidente Petro. Sí. En este tercer debate, pues el proyecto empezó a tambalear. Pese al ruido, a la puesta en escena de APE, pues el proyecto pasó como 18 votos a 1. No mayorías completas.
Ok, acá ya estamos en mayo y para este Congreso el ambiente actual que se vive y este gobierno llegar a cuarto debate en plenaria en menos de un año es toda una victoria. ¿Cuándo comenzó todo a salirle mal a Euclides? Pues Tatiana, Euclides entra en el radar nacional porque Nicolás Petro, el hijo del presidente, le dijo inicialmente a la fiscalía que Euclides había dado plata a la campaña. Ajá. Pero además dio un dato clave y es que dijo que Euclides tenía un interés especial en la Superintendencia de Transporte, que es la que regula los negocios de movilidad. Entonces, llegamos al escenario del último debate y estaba tan pesado el ambiente que Alejandro Campo, que es representante del pacto, antes de que empezara el debate, le pidió a la mesa directiva que abriera las ventanas del salón de la plenaria porque sabía que la sesión iba a estar muy caliente. Y lo estuvo. Sí. Esto arrancó pues con la proposición de senadores y representantes opositores para pedir archivar el proyecto de ley. Con el argumento pues de que el proyecto legalizaba un negocio para el presunto financiador de la campaña del presidente. Aquí están presuntamente implicados una malla empresarial de más de 80 empresas del señor Euclides Torres que han manejado. No es posible que los intereses políticos del clan de Euclides Torres esté instrumentalizando un proyecto que busca salvar la vida de los niños, niñas y adolescentes. Mientras tanto, los defensores del proyecto, los de las comisiones sextas, compañeros del hermano de Euclides, decían que habían eliminado los artículos polémicos tratando de bajarle un poquito al ruido. ¿Y sí? Y no era del todo cierto. Porque había un artículo que definía las tarifas del SICOP y estaba el riesgo, Tatiana, de que en las conciliaciones se priorizara lo aprobado en el Senado, donde Pedro Flores había metido todas las gabelas para ampliar el negocio del SICOP. Claro, porque al final cuando un proyecto sale de una plenaria debe ser conciliado con el texto que salió de la otra plenaria y ese es el que va a sancionar a las últimas el presidente. Y el diablo está en los detalles. Y ahí fue Troya, Tatiana, en la plenaria de Cámara porque las bancadas se fueron toteadas frente al proyecto. Cambio Radical y Centro Democrático de Oposición olieron que era una oportunidad para mandarle un mensaje al gobierno a través de uno de sus aliados y pidieron votar no. El pacto histórico, que tiene más de 30 sillas en la Cámara, se reventó. María del Mar Pizarro, por ejemplo, salió corriendo por todas las colores pidiendo que salvaran el proyecto porque era un acuerdo con los liberales. Wow. No le copiaron. El liberal Luis Carlos Ochoa, amigo de Dolcey en la comisión sexta, pidió salvar el proyecto y debatirlo artículo por artículo. Y debemos cumplirlo. Por eso quiero pedirle yo a esta plenaria que demos la discusión de este proyecto de ley. Pero al final, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, sometió a la votación la propuesta de archivo. Cuando ya vio que había tendencia a eliminarlo, cerró la votación y ha sido aprobada la proposición de archivo. Presidente. Gerson Euclides lleva 14 años con este negocio, se conoce a los presidentes, no solo a Gustavo Petro, se codea con un montón de políticos y un montón de empresarios. Esto que ocurrió es papitas al lado de lo que puede hacer, cómo se está preparando para volver. Tatiana, ténganlo por seguro que en este momento, mientras sale este podcast al aire, Euclides Torres está listando una nueva movida para seguir vigente en este negocio y ampliar su poder. Seguro. Digamos que es un empresario muy hábil y que sabe anticiparse a las adversidades. Y no olvidar, Tatiana, no hay que perderle el rastro a esto, que la Superintendencia de Transporte tiene que dar la contratación del SICOP a 10 años y los estudios dicen que tiene que ser a un único operador. Euclides tiene el conocimiento, la cancha, la experiencia, la estructura, el andamiaje para pelearse ese negocio que pasa los billones de pesos con B. Y además allá tiene también amigos en la Supertransporte donde se tiene que hacer ese negocio. Presiento que volveremos pronto a estar hablando de este tema. Gerson, gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Esta semana se viene la pensional en la recta final del Congreso que anda a contrarreloj y un nuevo capítulo en las negociaciones de paz con el ELN. Todas las movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.